Hola, el día de hoy vamos a realizar la práctica del laboratorio número 1 del área de física de campos. El docente encargado es Miguel de Jesús Pinto Herrera. Los estudiantes para realizar este trabajo son Washington Steven Guamán, Cristian David Montes y Ana María Moreno. Para comenzar voy a dar una breve descripción de movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento repetitivo o periódico, ejemplificado por un péndulo o un objeto sólido en un resorte. Este describe el comportamiento de una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Para dar unos ejemplos de movimiento armónico simple, podemos decir una lámina fija por un extremo, haciéndola vibrar por el otro extremo. Una cuerda tensa, el movimiento de un péndulo para desplazamientos pequeños. Listo. Demuestra que el péndulo simple cumple con la ecuación de movimiento armónico simple. Para esta demostración se parte de la ecuación que describe el movimiento armónico simple y con un diagrama de cuerpo libre y las fórmulas que describen el movimiento circular, uniformemente acelerado y uniforme, se empieza haciendo una descomposición en componentes rectangulares sobre la tangente. Hallando la fuerza sobre la tangente se iguala con la fuerza gravitacional y reemplazando los términos de las fórmulas que se tienen, se obtiene una ecuación diferencial que demuestra que el péndulo simple cumple con la ecuación de movimiento armónico simple. Bueno, para reproducir todas las expresiones para la masa gravitacional y para la masa inercial, podemos decir que históricamente lo llamaban masa inercial y masa gravitacional. Eran cosas muy diferentes. Lo que llamaban masa gravitacional y masa inercial eran cosas muy diferentes. Básicamente la masa inercial era la masa que se asociaba desde Newton, precisamente desde la segunda ley de Newton. Si se tiene una masa y se le aplica determinada fuerza, esa masa se va a acelerar. Era lo que se conocía como masa inercial. Cuando se analiza desde la teoría newtoniana, si un cuerpo está en reposo o con una velocidad constante, ese cuerpo tenderá a estar en el mismo estado, o sea, en reposo. Un ejemplo de eso puede ser una mesa. Si nosotros no ejercemos ninguna fuerza hacia una mesa, ella siempre va a estar en reposo, va a estar quieta. Luego, cuando se habló de la gravitación universal, se llega a entender que la fuerza o que la fuerza o los elementos interactúan entre sus masas, pero esto se asoció a la naturaleza de una masa gravitacional. Es decir, esa atracción entre la Tierra y la Luna es debido a una masa gravitacional, así como asumieron por consecuencia que las masas eran diferentes. O sea, entre ellas habían componentes diferentes. Esta fuerza de masa inercial, eh, esta depende de la masa inercial que necesita una fuerza. En cambio, esta nos muestra que depende de cómo interactúan dos cuerpos en el espacio a través de sus masas. Entonces decían que era como gravitacionalmente hablando. Estos dos conceptos generaron muchas inquietudes. Porque decían de cómo saber si esos dos elementos eran iguales. Entonces, para ello lo que hicieron fue igualar la segunda ley de Newton con la ley de gravitación, con la ley de atracción gravitacional. De ahí se despeja lo que se denomina gravedad. Acá, como podemos ver, se despeja lo que se llama gravedad en la superficie de la Tierra o lo que se conoce como la aceleración en la superficie de la Tierra. Bueno, si nosotros despejamos G, queda de esa igualación queda masa gravitacional dividida masa inercial, multiplicado por masa gravitacional de la Tierra
no, por una razón que sería constante, que sería la constante gravitacional, que sería esta G, por la masa gravitacional de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, de pronto, si se preguntan o nos preguntamos si esas masas son iguales, entonces dicen y corroboran que el experimento como idóneo para determinar si esas dos masas son iguales era que si se lograba que esta razón era igual a 1, esas masas eran iguales. Expresiones de errores de masa gravitacional sobre masa inercial. Para el desarrollo de este punto se utilizaron tres fórmulas, tres ecuaciones, las cuales corresponden a la propagación de errores. La primera es la fórmula de propagación estándar y las otras dos son fórmulas normales de propagación de errores. Para el desarrollo de este punto, primero se encontró el término que estaba elevado al cuadrado, que en este caso era t al cuadrado, utilizando la fórmula número 2 y luego se reemplazó este mismo en la fórmula número 3 para encontrar la propagación de errores en general de nuestro experimento. Por último, en esta parte se nos pidió realizar dos gráficos donde se enfrentan la masa gravitacional sobre masa inercial versus la longitud y el tiempo, donde obtuvimos estas gráficas. Y podemos notar en cierto parecido que tienen en ambas gráficas, ya que la longitud y el tiempo fueron influenciadas de la misma forma. Aquí también podemos apreciar como un adicional un reporte de datos que fueron las medidas que tomamos para realizar este laboratorio. Ya finalizando, tomamos unas conclusiones y unas medidas que pueden ser tomadas para realizar ese experimento. La primera es que se puede concluir que en cuanto al reporte de errores se debe hacer un uso correcto de las fórmulas para el cálculo de la desviación estándar y la propagación de incertidumbre, ya que lo contrario se estaría superando el 5% de margen de error. Otro sería para el desarrollo correcto del laboratorio, se debe tener en cuenta el uso correcto de las herramientas de medida y se debe estar al tanto de los factores ambientales que pueden afectar las medidas. Esto más que todo para trabajos de laboratorio presenciales, que en este caso no tuvimos en cuenta ya que lo realizamos de manera virtual y con un simulador. Y también se puede evidenciar de forma numérica que la razón entre la masa gravitacional y la masa inercial siempre da 1, a pesar de que estas dos cuentan con una igualdad numérica de forma teórica y física. Y son dos términos, además, aparte que son dos términos totalmente distintos. Muchas gracias.